Me escucho más o menos, ¿no? Buenos días a todos. En primer lugar, bueno, agradecer a Raúl que me haya invitado otra vez a estar aquí en este curso y, bueno, felicitarle además porque creo que 20 años es sinónimo de éxito continuo. El tema que me toca a mí comentar, que es sobre la enfermedad de Wilson, con una enfermedad muy concreta, perdón, con una pregunta muy concreta dentro de ello, que es si hay un nuevo horizonte terapéutico. Yo creo que la verdad que es muy, muy interesante. Lo que ocurre es que voy a hacer 4 o 5 diapositivas por lo menos para plantear la enfermedad en general, teniendo en cuenta también un poco el foro que está presente. Este señor es Wilson y en el año 1912 describió los 12 primeros casos de la enfermedad. Esta es la publicación original, ¿no? En donde hablaba de una degeneración lenticular progresiva, ya ponía conceptos sobre la mesa muy interesantes y evidentemente que eran ciertos. Una enfermedad que tenía un componente neurológico, familiar y que podía también afectar al hígado. Si nos vamos a la línea del tiempo de abajo, pues hay cosas que son curiosas, ¿no? Vemos que en el año 1912 fue cuando se describen los primeros casos de la enfermedad. Un poquito antes, tanto Kaiser como Fleischer describen el anillo típico ocular que se encuentra en esta enfermedad, pero casi que me llama más la atención lo que es el área terapéutica y por eso yo creo que la pregunta está muy bien enfocada. La de penicilamina, que como todos sabéis es probablemente el tratamiento más usado en la enfermedad, es del año 1956, un tratamiento de segunda línea como las sales de zinc son del año 1961 y la trientina, que es otro quelante del cobre que se usa menos que la de penicilamina, es del año 1982. Si hacemos un ejercicio de reflexión y pensamos en otras enfermedades hepáticas y probablemente no hepáticas también, no habrá muchas enfermedades cuya piedra angular del tratamiento sea de los años 50 y de los años 60. Y eso probablemente se deba a que es una enfermedad rara y sabéis que como cualquier enfermedad rara está menos estudiada, ¿no? En definitiva, la enfermedad de Wilson es una enfermedad autosómica recesiva, es una enfermedad genética que tiene su origen en mutaciones en el gen de la ATP7B. La ATP7B es una proteína que transporta cobre. Hay descritas, aunque aquí en la gráfica vienen más de 500 mutaciones, pues ya vamos por más de 900 y eso implica que hay una dificultad en ocasiones cuando evaluamos genéticamente estos pacientes y no se hace un análisis completo, que no se hace en muchos hospitales. Las mutaciones más frecuentes son estas dos que veis aquí, aunque en España no es ninguna de las dos, es la M645R. Y cuando hablamos de la prevalencia, hay una prevalencia desde el punto de vista clínico y una prevalencia desde el punto de vista genético. Es difícil siempre estimar la prevalencia de una enfermedad, pero esta está bastante conseguida, en torno a un caso por cada 30.000 habitantes, de tal manera que, por ejemplo, en mi hospital, que el área es en torno a 600.000 habitantes, nos corresponderían en teoría unos 20 pacientes. Sin embargo, desde el punto de vista genético, la prevalencia es más alta, es 4 veces más alta. ¿Por qué puede haber esta diferencia entre la prevalencia genética y la prevalencia clínica? Pues un poco viene explicado ahí en esa parte de la diapositiva, ¿no? Puede haber otros genes modificadores de la enfermedad, cambios epigenéticos, que la penetrancia no sea completa, que probablemente no lo es, y eso explica de alguna manera esa diferencia entre la prevalencia genética y clínica. Y la enfermedad, ¿por qué se produce? Y quizá entendiendo aquí 2 o 3 cosas, entendemos después pues, algunos test diagnósticos y luego cómo funcionan los tratamientos, ¿no? El cobre, bueno, lo ingerimos en la dieta, se absorbe a nivel intestinal en el yeyuno y por la circulación portal acaba llegando al final al hepatocito, ¿no? El cobre serían estas bolitas aquí naranjas que por una proteína transmembrana, que es la CTR1, llega a una chaperona, que es la ATOX1 y finalmente llega a la ATP7B. La ATP7B se encarga por un lado de incluir el cobre en el aparato de Golgi, se une a la apoceruloplasmina formando un complejo de cobre y ceruloplasmina que es después secretado. Por otro lado, la ATP7B se encarga de eliminar el cobre por el canalículo biliar, de nuevo a la luz intestinal, y el cobre que es eliminado por la ATP7B más el que no se absorbe es eliminado por las heces, que es la mayoría. Por tanto, en condiciones normales no encontramos cobre en orina.
Además, hay una parte del cobre que se almacena dentro del hepatocitos en las metalotioninas. Cuando nosotros tenemos una enfermedad de Wilson y no tenemos esta estructura aquí en verde triangular, que es la ATP7B, ocurren dos cosas o tres cosas principalmente. En primer lugar, no se excreta cobre al canalículo biliar y se empieza a acumular. En segundo lugar, no se une el cobre a la apoceruloplasmina, no forma el complejo de cobre y ceruloplasmina, y por tanto no sale al torrente sanguíneo. Por eso, los pacientes con enfermedad de Wilson, la ceruloplasmina está disminuida. Además, esto hace que se acumule más cobre dentro del hepatocito y no solo eso, sino que este cobre libre, fuera de estar unido a la ceruloplasmina, que se une generalmente a proteínas, sobre todo a la albúmina, se va a empezar a depositar en diferentes tejidos. Y además, ¿qué es lo que ocurre? Que se va a excretar por la orina. Por tanto, en un paciente con enfermedad de Wilson, lo que vamos a encontrar es un cobre en orina elevado. Las manifestaciones clínicas son muy amplias y esto es bastante común en cualquier enfermedad de depósito. Allá donde se deposite, en este caso el pigmento, pues así se generará la clínica. De todas maneras, podemos separarlo entre lo que está en amarillo y lo que está en azul. Lo que está en amarillo es lo más relevante, lo más frecuente y que mucho de ello está dentro incluso de los criterios diagnósticos de la enfermedad. Tenemos por un lado la afectación hepática y en este caso es muy parecido a la enfermedad, a la hepatitis autoinmune. Se puede presentar desde estar asintomática, hepatitis crónica, un fallo agudo, fallo hepático fulminante, cirrosis, etc. El fenotipo hepático es mucho más frecuente en niños, en edad pediátrica y casi siempre van a ser pacientes que nos van a venir a nosotros a las consultas diagnosticados desde pediatría. Luego hay un segundo fenotipo que es el neurológico o neuropsiquiátrico, donde predominan alteraciones de la personalidad, donde hay disartria, puede haber distonía, alteraciones del movimiento, y aquí sí que es un fenotipo que se va a dar con más frecuencia a mayor edad, en torno a los 20-25 años. Esto hace que el anillo de Kaiser-Fleischer esté más comúnmente asociado al fenotipo neurológico, en torno al 90% de pacientes con un fenotipo neurológico van a tener el anillo y un 50% solamente los pacientes con un fenotipo hepático. Acordaros siempre que el anillo no afecta a la visión y por tanto es una cosa que tenemos nosotros que mirar, ¿vale? Se deposita el cobre en la membrana de Descemet. Y el último elemento que es interesante saber es que se produce en algunos casos una anemia hemolítica CUMS negativo, que es criterio diagnóstico también de la enfermedad y que generalmente se va a producir dentro del fallo hepático agudo. Estos son los criterios de Leipzig, que os invito a que si tenéis algún paciente diagnosticado de Wilson, veáis si cumple estos criterios o no, porque hay muchos pacientes diagnosticados que no llega a cumplir los criterios. Tenemos el anillo, si está presente los síntomas neurológicos, el valor de ceruloplasmina, si esta anemia hemolítica tan típica está presente, cobre hepático en el caso de que hagamos una biopsia, no es obligatoria, pero en el caso de que la hagamos, y acordaros siempre en tejido seco, el cobre urinario y el análisis genético. Con 4 puntos tendríamos el diagnóstico. Estos son criterios ya que empiezan a quedar algo antiguos, son del año 2008 y empieza a haber técnicas nuevas, no solamente el Next Generation Sequencing, ¿no? A la hora de analizar el gen ATP7B que nos permite analizar todas las mutaciones, sino que hay nuevas maneras de medir el cobre libre no unido a la ceruloplasmina, que no están todavía en la mayoría de los laboratorios, pero que son mucho más finos a la hora de poder predecir si la enfermedad está presente o no está presente. Ya yendo un poquito más a la cuestión de la que se me preguntaba en la presentación y era si hay un nuevo horizonte terapéutico, está claro que cualquier paciente que es diagnosticado, bien sea en una fase sintomática o presintomática, debe recibir una terapia, debe recibir tratamiento. El tratamiento de elección inicial son los quelantes del cobre, que son D-penicilamina y trientina a día de hoy, y los pacientes deben mantener una terapia de por vida. Es cierto que conforme van pasando los años, muchos pacientes van reduciendo dosis en los quelantes o cambiando a sales de zinc como terapia de mantenimiento por efectos secundarios. Básicamente, tratamientos actuales, quelantes, como decía, penicilamina y trientina y sales de zinc, y hay una serie de tratamientos que se empiezan a plantear en el horizonte que los vamos a ver posteriormente. De manera muy somera y para entender cómo funcionan los tratamientos, lo que hacen los quelantes es que se van a unir al cobre libre en el torrente sanguíneo y van a hacer que se excreten por la orina. De tal manera que si en un paciente con enfermedad de Wilson, como yo comentaba anteriormente, el cobre en orina va a estar elevado, si está en un tratamiento con quelantes va a estar todavía más elevado.
Si nosotros tenemos a un paciente en tratamiento con D-penicilamina o con trientina y el cobre no está elevado, eso significa que o estamos poniendo una dosis insuficiente o el paciente no se está tomando la medicación. Es una manera de medir la adherencia. Con el zinc, ¿qué es lo que ocurre? El zinc lo que hace es que bloquea e impide la absorción intestinal de cobre. Por tanto, no pasa el cobre al torrente sanguíneo y se va a eliminar por las heces. Por tanto, el control de la adherencia en un paciente que está en tratamiento con zinc es precisamente al contrario. Si nosotros hacemos un cobre en orina de 24 horas y está elevado, significa que el paciente o no tiene una dosis suficiente o no está teniendo adherencia porque en tratamiento con zinc el cobre se elimina por las heces. Estos tres, como decía, son los tratamientos que podemos manejar a día de hoy. Cualquier paciente que tenga cualquier médico que tenga un paciente con enfermedad de Wilson a día de hoy en la consulta. La D-penicilamina y la trientina son muy parecidos y por tanto no voy a comentar en lo que son comunes, voy a comentar en los que son diferentes. La D-penicilamina es generalmente el tratamiento de elección, lo conocemos muy bien, hay mucha experiencia, sabemos muy bien los efectos secundarios y tiene muchos y hay que tener mucho cuidado porque algunos de ellos son muy tempranos, como son la mielosupresión o la afectación dermatológica. Otros son más tardíos, como pueden ser el síndrome nefrótico o el desarrollo de algunas enfermedades autoinmunes. Además, la D-penicilamina nos obliga a dar piridoxina, vitamina B6, que muchas veces se nos olvida, porque ya de por sí es un fármaco que puede empeorar el riesgo o puede provocar deterioro neurológico. Si no damos piridoxina, todavía más. La trientina tiene unos efectos secundarios parecidos, pero mucho menos frecuentes, tiene un perfil de seguridad mejor. Lo que ocurre con la trientina es que es un medicamento que todavía no está comercializado en España y cuando lo usamos como medicación extranjera. Y por otro lado tenemos el zinc, tiene un problema, el zinc tiene poca potencia, sobre todo de inicio. Siempre pongo el mismo ejemplo, esto es como en una hepatitis autoinmune, la azatioprina, va a tardar un poquito en hacer efecto y por eso primero tenemos que dar corticoides. Aquí sería algo parecido, el zinc va a tardar en hacer efecto un tiempo y es el tratamiento que generalmente se usa de mantenimiento. Esto que he comentado es lo que se intenta representar en esta diapositiva. Un paciente que tiene un fallo hepático agudo fulminante evidentemente tiene que ir a un centro trasplantador. En general, la terapia de inicio va a ser con un quelante. Ojo si el fenotipo que tiene el paciente es neurológico, porque los quelantes y sobre todo la D-penicilamina pueden empeorar el cuadro y en ocasiones es bueno o usar directamente trientina o algún acetato de zinc. Y aquí podemos ver lo que es la historia natural del tratamiento. Generalmente de inicio el 85% de las veces se usa la D-penicilamina y cuando el paciente o cuando va pasando años y los médicos siguen viendo al paciente se produce un cambio claro en la prescripción de los fármacos. Y fijaros cómo este 85% de la D-penicilamina pasa a un poco menos de un 50%, aparece un 30% de zinc y un 30% de trientina. Es decir, hay una transición en el tratamiento de lo que se hace inicialmente a lo que se va haciendo con el paciente en seguimiento. En términos de supervivencia, la D-penicilamina y el zinc, es un metaanálisis publicado hace muy poquito, no han mostrado diferencias. Pero aquí yo siempre pongo también una pregunta y es si el mantenimiento con sales de zinc es adecuado. Es verdad que hubo mucho furor, sobre todo al principio, por cambiar a los pacientes de los quelantes al zinc, sobre todo en términos de perfil de seguridad, pero probablemente en términos de potencia es menos potente. ¿Por qué? Este es un estudio que se publicó en el año 2011, donde se analizaban diferentes fallos al tratamiento en pacientes con enfermedad de Wilson y la mayoría de ellos eran pacientes con zinc que venían de un quelante y que tenían que ser rescatados de nuevo con un quelante. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta que si tenemos algún paciente en el que cambiemos un quelante por una sal de zinc, tenemos que tener cuidado porque en ocasiones van a ir perdiendo eficacia. Nos vamos a ir metiendo ya en lo que es el nuevo horizonte terapéutico y esto es más una realidad ya que algo nuevo. Tenemos una nueva trientina, la trientina clásica, si tenéis algún paciente, es la trientina dihidrocloruro y tenemos ya una trientina que está pendiente de precio reembolso que es la tetrahidrocloruro. ¿Qué nos supone esto? ¿Qué puede cambiar? Pues es algo importante que tenemos que saber. Yo, por ejemplo, tengo una paciente que está con trientina y hace 10 días me escribía a farmacia diciéndome que se había cambiado, no por orden mía, pero en este caso se había cambiado la trientina que tenía. Y eso es muy importante y os invito a que vosotros, si eso no lo dice farmacia, os informéis bien
de cuál es la que está recibiendo porque la biodisponibilidad es diferente y por tanto la dosis también lo es. Estos son dos estudios que se presentaron en el último congreso de la ISEL, el TRIUMF 1 y el TRIUMF 2, donde se comparaban las dos trientinas. La biodisponibilidad es mayor con la trientina tetrahidrocloruro y además se alcanza el pico en mucho menos tiempo. Y esto se vio en voluntarios sanos tanto en 26 y 28, tanto en un estudio como en otro. ¿Y eso qué significa? Significa que si tenemos un cambio de trientina, la dosis tenemos que multiplicarla por 0,64. Es decir, si yo tengo un paciente, o mi paciente en este caso, estaba con 600 miligramos de trientina, digamos la antigua, si yo quiero mantener con la nueva trientina, tengo que multiplicar la dosis por 0,64, es decir, voy a necesitar menos cantidad. Y eso es muy importante y eso hay que saberlo, insisto, porque a lo mejor farmacia en un momento dado no lo echa cuenta, nosotros tampoco lo pensamos y puede haber algún tipo de problema. Además, esta nueva trientina sí que tiene una serie de facilidades para la adherencia que no tenía la anterior o que no tiene la anterior, como es el que no requiera refrigeramiento, que no tenga gelatina, que no tenga lactosa. Muy importante también la posología, va a ser necesario menos comprimidos. Fijaros que hablamos con la trientina, son muchos comprimidos realmente los que muchas veces necesitan los pacientes, pues van a necesitar menos comprimidos. Actualmente la enfermedad de Wilson tiene estudios de muy poca calidad para demostrar eficacia, sobre todo en comparaciones head-to-head, por ejemplo, lo que es la esfera de los quelantes, y hay ahora mismo en marcha este estudio que es el Chelator, donde se quiere comparar en 55 pacientes trientina versus depenicilamina para ver en pacientes que ya estaban controlados con depenicilamina para ver si se puede hacer este cambio y siga habiendo la misma eficacia. Seguimos con novedades, en este caso el tetratiomolibdato. Seguro que os sonará a todos, pero os sonará el que es el de amonio, que era una molécula altamente inestable y que no se usa por lo mismo. Esta es una nueva molécula que es de viscolina. Si veis en publicaciones o en los congresos todavía se denomina WTX101. Este es un Lancet publicado en 2017 con el fase 2. Ahora mismo está en marcha el fase 3. Fijaros siempre que cuando hablamos de estos pacientes o de estos estudios son muy poquitos pacientes, en este caso 22 pacientes, pero sí que es cierto que se vio una evolución muy clara en la disminución del cobre libre o no asociado a ceruloplasmina, y aquí se vio además una ventaja que nos abre una puerta para aquellos pacientes con un fenotipo neurológico, y es que las escalas asociadas a síntomas neurológicos también mejoraban con la medicación. Uno de los aspectos importantes de este fármaco es el perfil de seguridad, que ya el que era de amonio tenía muchos problemas. Sigue habiendo bastantes efectos secundarios, pero bueno, más o menos tolerables, que tendrán que comprobarse en el fase 3. Seguimos avanzando y hablamos de terapia génica, y probablemente dentro de las enfermedades hepáticas es la enfermedad que tiene más avanzada una terapia génica y que probablemente es más fácil de aplicar. Y cuando decimos más avanzado es fase animal, todavía no hay un ensayo clínico, pero es muy interesante el abordaje y para esta terapia génica se abrió el camino a la terapia en la hemofilia, ¿no? En este caso, ¿en qué consiste esta terapia génica? Que además está desarrollada en España. Se coge un vector de adenovirus en el cual se inserta un ADN, una cadena de ADN complementaria de la ATP7B y se inserta en el promotor de la alfa-1 antitripsina, de tal manera que lo que se hace es que se administra este vector. Esto fue lo que se hizo en el primer estudio en el año 2016 en ratas. Se administra este vector y luego durante 24 semanas se evaluaban diferentes endpoints. Y son los que yo os muestro aquí. Empezamos, si queréis, por el de en medio, el cobre hepático. Tenemos las tres columnas de colores, son ratones con enfermedad de Wilson. Y aquí los controles. Evidentemente el cobre hepático en un control va a estar bajo, como es obvio, como es normal, pero fijaros cómo los dos brazos de tratamiento, en el brazo que veis aquí 0 no tenía tratamiento, era la enfermedad de Wilson tal cual y por tanto se disparaba el cobre en tejido hepático. Fijaros cómo había una respuesta incluso dosis dependiente, en este caso la administración del vector, de tal manera que con esta dosis prácticamente había el mismo cobre hepático que en el grupo control. Esto mismo se veía con la recuperación de la actividad de la ceruloplasmina, se veía también con el cobre urinario. Fijaros cómo los brazos de tratamiento, los más oscuros, sobre todo el de la dosis más alta, tenía un cobre en orina muy parecido
al grupo control, y esto mismo se veía también con la actividad necroinflamatoria en forma de o medido por ALT. Además, en 2018 publicaron este estudio también muy interesante de lo que era la afectación neurológica, que ya hemos visto que es una de las capitales en la enfermedad. Fijaros, estos eran nuevamente ratones wild type, knockout en este caso. Fijaros cómo el color rojo representa el depósito de cobre. Los ratones de aquí arriba eran ratones no tratados y los de abajo eran ratones tratados. Quizá la diferencia se ve algo sutil en las imágenes, pero si os fijáis aquí en el corte frontal sí que encontrábamos más cantidad de rojo, más cantidad de depósito de cobre que en los ratones tratados. Por tanto, no solamente mejoraba a nivel hepático, sino también que puede mejorar a nivel neurológico. Voy terminando ya. La terapia celular también es muy prometedora en esta enfermedad. De hecho, probablemente podríamos hablar, al menos conceptualmente, de una terapia que podría ser curativa, porque podríamos con una repoblación de hepatocitos normales conseguir volver a tener actividad ATPB y sería muy importante. Si no, como hipotetizan aquí los autores, como puente a un trasplante en un paciente que esté delicado. Tenemos hoy en día diferentes fuentes de hepatocitos que pueden ser utilizados y fijaros abajo encontramos la actividad de la ATP en un ratón, en una rata normal. En este caso, estas dos ratas eran knockout para la ATP7B y fijaros como en este de en medio encontramos ya verde, que es lo que representa la actividad una vez que se habían pasado 3 meses desde el trasplante o en este caso la inserción de hepatocitos. Hay incluso revisiones que son fantásticas, revisiones metodológicas que explican paso a paso cómo puede hacerse esto y nuevamente, igual que pasa con la terapia génica, estamos todavía en el modelo animal, pero probablemente en poco tiempo va a haber el salto a los fase 1. Finalmente, si no somos capaces de controlar la enfermedad, con todo lo que hemos visto, siempre nos quedará el trasplante hepático y nos quedará el trasplante hepático en 2 escenarios. Uno de ellos será el fallo hepático agudo. Acordaros que la enfermedad de Wilson tiene su propio score para determinar cuándo es necesario un trasplante hepático en un fallo hepático agudo. En este score que incluye bilirrubina, AST, INR, leucocitos y albúmina, cuando hay más de 11 puntos, el paciente se beneficia de un trasplante hepático. Y 2 cosas muy importantes que las marco en rojo y que son distintivas, si podemos decir, de un fallo hepático agudo cuando hay una enfermedad de Wilson y que nos tiene que hacer sospechar que esta entidad está presente. Uno es la normalización de la fosfatasa alcalina. Generalmente cuando hay un fallo hepático agudo se va a alterar todo el perfil hepático. Fijaros aquí los niveles de bilirrubina que tenían los pacientes de AST, pues fosfatasa alcalina normales, incluso bajas. Y 2, la presencia nada rara de anemia hemolítica en ese contexto. Si vemos cualquiera de las 2 cosas en un fallo hepático que no encontramos a priori o de entrada la causa, tenemos que pensar siempre en una enfermedad de Wilson. Y 2, cuando trasplantamos a un paciente, no solamente en el contexto de un acute on chronic, por ejemplo, sino también de una cirrosis hepática, la supervivencia es magnífica. Termino ya diciendo que, bueno, como muchas enfermedades raras, el camino es largo y que muchas veces no vamos a encontrar muchas novedades, pero es cierto que empiezan a haber ciertos brotes y que probablemente si repitiésemos esta charla dentro de 5 años ya tendríamos muchos datos, incluso probablemente algún fármaco nuevo ya a la vista. Y recordaros algo, y es que tenemos una sociedad que es la EH, que es viva, es dinámica y es ágil. Y viendo un poco todo esto, ha puesto en marcha y ha promovido un nuevo registro dentro de la sociedad, en este caso un registro con pacientes de enfermedad de Wilson. Probablemente es una enfermedad que se va a beneficiar mucho de tener un registro, al ser una enfermedad rara, al que todos tenemos pocos pacientes, probablemente el manejo lleva a que el manejo sea heterogéneo, probablemente poner en común toda la información que tenemos será muy importante. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.